¿Alguna vez has pensado en quién era la esposa de Caín? En medio de la historia de un hermano que mata al otro y de un castigo divino que resuena por generaciones, esta es una cuestión que a menudo pasa desapercibida. Al fin y al cabo, en un mundo tan primitivo, con tan pocas personas en la tierra, ¿cómo pudo Caín encontrar a alguien con quien casarse? ¿Y qué revela esto sobre los primeros días de la humanidad, antes de las leyes, los mandamientos y las reglas que conocemos? Hoy vamos a sumergirnos en esta historia profunda e intentar comprender juntos las respuestas que la Biblia nos ofrece y tal vez descubrir algo nuevo sobre el origen de la humanidad. Acompáñanos en el canal Virtud en Verso en un viaje a través de misterios, elecciones y el legado dejado por Caín y su linaje. El sol aún no había alcanzado su punto más alto cuando Caín se alejó de los campos, donde los cultivos crecían bajo su cuidado, y se dirigió al altar que había erigido con sus propias manos. El fuego ya consumía la grasa de las primicias del rebaño de Abel, cuyo sacrificio llenaba el aire con un aroma fuerte y dulce. Pero sobre los frutos de la tierra que Caín había dispuesto ante el Señor, no había señal de respuesta. No descendió ninguna llama, ni una brisa llevó su olor hacia los cielos. El silencio del Eterno pesaba como una piedra sobre sus hombros. Sus ojos se oscurecieron de resentimiento, su respiración se volvió pesada y un calor amargo recorrió sus venas. Se sintió humillado, indigno, mientras Abel, absorto en la adoración, permanecía ajeno a la furia que crecía a su lado. Más tarde, lejos de la mirada de sus padres, Caín llamó a Abel al campo. La tierra estaba seca, el polvo se alzaba bajo sus pies y las cigarras cantaban bajo el sol implacable. Abel, confiado y sin sospechar lo que estaba por venir, se acercó a su hermano. Fue entonces cuando cayó el golpe. No hubo advertencia, ni tiempo para defenderse. El impacto sordo del cuerpo de Abel contra la tierra interrumpió por un instante el canto de los insectos. La sangre corrió entre las piedras, tiñendo el suelo árido. La mirada de Abel, aún viva por unos momentos, encontró la de Caín, no con odio, sino con un asombro silencioso. Entonces la respiración cesó, y con ella algo dentro de Caín también murió. Pero la tierra no guardó silencio. La sangre derramada clamó al cielo, y el Señor respondió. El Señor llamó a Caín con una voz que parecía resonar en todo el vasto campo. Ya no había la fragilidad de un padre corrigiendo a su hijo, sino la autoridad de aquel que lo sabe todo. ¿Dónde está Abel, tu hermano?, preguntó, y las palabras penetraron profundamente en Caín, quien por un momento no supo qué decir. Sus labios se movieron, pero la respuesta salió sin convicción. No lo sé, mintió, como si pudiera engañar a aquel que conoce el corazón humano. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El intento de Caín de desviar la culpa hacia el destino o la indiferencia de la creación fue en vano. El silencio que siguió pareció ser más una condena que cualquier respuesta. La verdad de su acción se impuso sobre él como una sombra oscura. El Señor, entonces, le reveló lo que no quería oír. La sangre de Abel clamaba por justicia. Caín, ahora consciente de la gravedad de su acto, vio que no había excusas ni forma de escapar del peso de la culpa. La sentencia fue dada con claridad y sin misericordia. Caín sería maldito, errante y fugitivo sobre la tierra. La promesa de una vida de soledad y desolación fue pronunciada, pero también se colocaría una marca en su frente, no como un símbolo de redención, sino como una protección contra la venganza de los demás. Era una misericordia cruel, un peso que lo seguiría hasta el final de sus días. Caín, ahora marcado y despojado de lo que creía ser el control sobre su vida, partió hacia el este, donde las tierras eran más áridas y poco exploradas. La ciudad aún era una palabra distante, sin forma ni razón para él, pero la necesidad de un refugio y de una nueva vida lo impulsaba. A medida que caminaba, los ecos de sus propias acciones resonaban en su mente, pero no podía volver atrás. Había algo insoportable en la idea de regresar a la tierra de sus padres, donde la memoria de Abel, que un día fue su hermano, sería siempre recordada. El arrepentimiento, si existía, estaba mezclado con el miedo y la desesperanza, pues la tierra sobre la que caminaba parecía ahora ser su prisión
más que su hogar. Fue entonces cuando, tras un tiempo indefinido de errancia, Caín encontró a una mujer cuyo origen no era claro, pero que, al igual que él, parecía estar perdida en la vastedad de aquel mundo recién formado. Se casaron y de su unión nacieron hijos. El mayor, Enoc, fue quien fundó la primera ciudad, dándole el nombre de su padre. La ciudad, con sus primeras construcciones rústicas y frágiles, pronto se convirtió en un punto de referencia para aquellos que, como Caín, buscaban un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos que los atormentaban. Pero incluso en su construcción, una sombra de venganza se cernía sobre la ciudad, un recordatorio constante de la trágica historia de su fundador. Enoc, hijo de Caín, creció bajo la presión de un hombre marcado por la tragedia, pero también por la fuerza de la supervivencia. La ciudad que fundó se convirtió, con los años, en un centro de actividad, con personas que llegaban de distintas partes en busca de refugio o prosperidad. Sin embargo, sus habitantes jamás se libraron del estigma que acompañaba al linaje de Caín. Los hijos de Caín, con sus generaciones posteriores, cargaban el peso de su origen y, aunque la ciudad prosperaba, parecía faltar algo en sus corazones. Había una desconexión con la tierra, una desconfianza hacia todo lo que era puro, lo cual se reflejaba en sus prácticas y creencias. Caín, incluso en su vida errante, parecía haber dejado una marca indeleble en los descendientes que lo sucedieron. Pero la historia de Caín no se contó solo a través de su ciudad y sus descendientes. Otros ojos, provenientes de tierras lejanas, observaban y comentaban sobre los acontecimientos que se desarrollaban. Las Escrituras hablaban de las líneas de Adán y Eva, pero no aclaraban ciertos aspectos fundamentales sobre el origen de Caín y el crecimiento poblacional en aquellos primeros días de la humanidad. Las preguntas eran muchas. ¿De dónde vino la esposa de Caín? ¿Cómo pudo haber encontrado una mujer para casarse si hasta ese momento solo estaban él y su hermano? Algunos interpretaban que los otros hijos e hijas de Adán y Eva eran la única opción, lo que en una sociedad primitiva no se veía como un tabú, sino como una necesidad para la perpetuación de la vida. Otros creían que las leyes de unión familiar cambiarían con el tiempo, cuando la población humana creciera lo suficiente como para descartar tal práctica. Con el paso de los años, las explicaciones sobre el origen de la esposa de Caín y las complejidades del poblamiento de la tierra se convirtieron en un tema de debate entre aquellos que intentaban comprender los primeros tiempos de la humanidad. La interpretación de las Escrituras, aunque esencial para la fe, aún dejaba vacíos que solo podían ser llenados por la reflexión y la tradición oral transmitida de generación en generación. La idea de que los hijos de Adán y Eva se unieron entre sí en una forma de endogamia que garantizaba la continuidad de la especie era parte de la comprensión de muchos. Sin embargo, esta práctica fue prohibida con el tiempo por la ley mosaica, que surgió siglos después como un hito en la evolución de las normas sociales y religiosas del pueblo de Israel. Antes de eso, la humanidad estaba condenada a seguir sus propias reglas, en el silencio y la incertidumbre sobre el futuro. Después del diluvio, con la destrucción de casi toda la humanidad, una nueva etapa comenzaba a desarrollarse y la necesidad de mantener viva la línea humana a través de la unión de parientes cercanos se hacía evidente. Sin embargo, las prácticas que antes parecían aceptables, dadas las circunstancias, pronto serían vistas con otros ojos, como una transgresión a los principios divinos. Con la llegada de la ley, la humanidad debía ahora adaptarse a las nuevas normas que regulaban las relaciones familiares y el matrimonio, alejadas de las necesidades inmediatas que Caín y sus descendientes habían enfrentado. La marca que Dios puso sobre Caín, tan llena de dolor y culpa, se convirtió en un recordatorio no solo de su fracaso, sino también de la misericordia y la providencia divinas, que incluso en medio del castigo aseguraron su supervivencia. Con el paso de los años, la ciudad de Enoc, fundada por Caín, se convirtió en un símbolo de resiliencia, pero también de una historia no resuelta. Su fundación no era solo un reflejo del deseo humano de pertenencia, sino también un intento inconsciente de dar significado a lo que parecía un destino marcado
por la tragedia. La línea de Caín continuó expandiéndose, generando generaciones que, aunque vivían lejos de la tentación de repetir los errores de sus antepasados, llevaban consigo la sombra del pecado original. Aunque la ciudad prosperaba y los hijos de Caín seguían con sus vidas, había algo profundamente inquietante en las historias contadas sobre el inicio de la humanidad. Cada generación parecía buscar una forma de redención, pero la carga de su origen nunca desaparecía por completo. Cuando el Señor se alejó de la tierra, el silencio que invadió el corazón de Caín y sus hijos permaneció como una marca eterna. La misericordia dada a Caín en forma de protección no era una solución, sino un recordatorio constante de que no todo podía ser borrado. Los acontecimientos de un solo día, cuando la sangre de Abel fue derramada, resonaron a través de las generaciones. Dios, en su sabiduría, no eliminó el castigo de Caín, pero le garantizó protección contra una venganza que nunca llegaría. El destino de Caín, errante y marcado, se convirtió en una advertencia para aquellos que algún día intentaran buscar justicia por sus propias manos. Y así, la historia de Caín y Abel, con su tragedia y su misericordia, dejó una marca profunda en la memoria de los hombres, como un recordatorio del poder de la elección, la venganza y el perdón que trasciende los tiempos. ¿Y qué? ¿Te gustó este video? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Y si este contenido te pareció interesante, dale like, que eso ayuda muchísimo al canal. Y por supuesto, si aún no estás suscrito, haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte los próximos videos de Virtud en Verso. Y si quieres ayudar a que más gente conozca este contenido, compártelo con tus amigos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Y antes de que te vayas, no te pierdas nuestro video sobre la mentira. Es un contenido increíble que te hará reflexionar sobre el impacto de la falsedad en nuestras vidas. Corre a verlo en el canal y dime qué te pareció. Y que Dios te bendiga y bendiga a toda tu familia.